Buenos días y bienvenidos a todos porque hoy hablamos en el webinar de un concepto moderno, nuevo, que es el concepto de hiperautomatización impulsado por la eficiencia operativa con inteligencia artificial generativa. Como siempre, nos acompaña Mario, asiduo a los webinars, y Neil Redón como experto en la parte de inteligencia artificial. Sin más, pasamos a ver los contenidos que vamos a ver hoy. En primer lugar, vamos a explicar la base. Empezamos por el principio, que es la hiperautomatización y por qué ha llegado a nuestras vidas empresariales. Por otro lado, hablaremos, primero hablamos del qué, luego del cómo hiperautomatizar con Power Automate, qué puedo hacer ya, con ejemplos de casos de uso donde utilizamos tanto Power Automate como la IA generativa como motor, qué está por venir y qué nos anuncia Microsoft en los próximos meses y cómo puedo empezar a trabajar con Power si os ha gustado pues todo lo que vamos a ver aquí. ¿De acuerdo? Como siempre, al final de la sesión habrá una lista, habrá un momento para hacer preguntas. Tenéis una sección dentro de la aplicación GoToWebinar para poner las preguntas que vosotros consideréis. ¿Vale? Empezamos por qué es la hiperautomatización. ¿De acuerdo? Empezamos por el inicio. ¿Qué es la hiperautomatización? La hiperautomatización se trata de un enfoque moderno impulsado por las áreas de negocio, principalmente para identificar, examinar y automatizar el mayor número posible de procesos empresariales de IT, de TI, lo que requiere el uso orquestado de múltiples tecnologías, herramientas y plataformas, como son RPA, IA generativa, plataformas low-code y herramientas de minería de procesos. Por lo tanto, no se trata solo de automatizar tareas, que es lo que sería la automatización tradicional, sino de orquestar procesos complejos en muchos sistemas con diferentes experiencias y hacerlo a una escala totalmente empresarial. En la siguiente slide, la diferencia entre lo que es la automatización tradicional y la hiperautomatización. Desde un punto de vista de alcance y complejidad, la automatización tradicional se enfoca en tareas específicas y repetitivas, como por ejemplo la entrada de datos o la generación de informes, sin tener que intervenir, sin que haya intervención humana. Mientras que la hiperautomatización integra múltiples tecnologías, no solamente la anterior, sino también que incluye la IA, temas de Machine Learning, RPA, para automatizar procesos de negocio complejos y de extremo a extremo, es decir, end-to-end. En cuanto a integración y orquestación, la automatización tradicional opera de manera aislada, generalmente limitada a una única tarea o aplicación, mientras que la hiperautomatización conecta y optimiza múltiples sistemas y procesos, creando flujos de trabajo integrados y eficientes. Desde un punto de vista de toma de decisiones, la automatización tradicional sigue reglas predefinidas y no puede adaptarse a las condiciones cambiantes que pueda haber en un proceso de automatización. De ahí que muchas veces surjan errores en proceso de automación porque cambia pues, la interfaz, la web o directamente la tecnología subyacente a esa automatización. Sin embargo, con la IA y los modelos de IA podemos analizar datos, aprender de patrones y tomar decisiones inteligentes sobre la marcha para esa toma de decisiones. En cuanto a la escalabilidad y flexibilidad, la automatización tradicional requiere ajustes manuales para adaptarse a las nuevas tareas, mientras que la hiperautomatización está diseñada para ser altamente escalable y adaptarse a cambios de necesidades de negocio constantes. Y desde un punto de vista de mejora continua, pues la automatización tradicional necesita intervención manual para hacer ajustes, arreglos, mejoras constantes sobre el proceso automatizado, mientras que la hiperautomatización nos puede sugerir mejoras de manera automática utilizando continuamente los procesos. Quizás con ejemplos podamos ver mejor que casos de uso de automatización tradicional versus casos de uso de hiperautomatización. Por ejemplo, en la entrada de datos. Muy típico el uso de macros en Excel para automatizar la entrada y procesamiento de datos. La generación de informes, es decir, generar informes de manera periódica o alertas o warnings a partir de las reglas predefinidas que tengamos sobre los datos. O, por ejemplo, en una gestión de inventario, sistemas que actualizan automáticamente los niveles de inventario al recibir nuevos productos. Es decir, un evento levanta una acción y a partir de esa acción se puede ejecutar determinado automatismo. Sin embargo, la hiperautomatización va más allá. Por ejemplo, en el contexto de atención al cliente podemos crear chatbots avanzados que utilizan procesamiento de lenguaje natural para resolver consultas complejas de clientes sin intervención humana. Podemos, en cuanto a la entrada de datos, podemos leer documentos no estructurados, por ejemplo, los PDFs, para extraer metadatos
que se procesan automáticamente en un ERP. O podemos, desde un punto de vista de control de calidad, hacer una revisión mediante visión inteligente de defectos de productos fabricados y su derivación a departamentos de control de calidad. Es decir, quiero que vean estos ejemplos, se ve más claramente la diferencia entre el uso de herramientas RPA tradicionales para automatizar y el uso de más tecnología, incluyendo la IA, para hiperautomatizar. ¿Y qué escenario nos encontramos actualmente a nivel de tecnologías? Por un lado tenemos fabricantes, expertos de nicho en la parte de Process Intelligence, como IPAD, IBM, etc. Tenemos fabricantes especialistas en la parte de OCR, de voz, de visión. Tenemos otros fabricantes especialistas en la parte de explotación de información, de nicho, como ClickView, Tableau, Business Object. En la parte de ejecución hay diferentes herramientas para automatizar, como Blueprint, Appian, UiPath, y en la parte de orquestación o herramientas low-code, pues tenemos ahí diferentes tipos, ¿no? Sin embargo, en esta imagen lo que vemos es que tenemos diferentes herramientas de nicho, pero no hay una herramienta que cubra end-to-end tanto la parte de inteligencia de los procesos como la parte de contenidos como la automación. Eso es la hiperautomación. La hiperautomación son un grupo de herramientas que nos permiten cubrir end-to-end cualquier proceso con independencia de lo que queramos es tomar decisiones inteligentes, ejecutar, orquestar, ver los procesos o hacer discovery o minería de procesos. Por lo tanto, la hiperautomación el concepto de hiperautomatización va, por lo tanto, más allá del concepto tradicional de automatización, ya que aprovecha toda la tecnología disponible sin límites. En origen nos debe ayudar a acelerar para entender y descubrir qué procesos automatizar. En fase de construcción debe permitirnos superar cualquier barrera tecnológica, ya sea automatizando y conectando aplicaciones legacy o modernas. Y, por supuesto, en fase de producción debe permitirnos no solo escalar a más y más usuarios y procesos que la automatización tradicional, sino que nos debe ayudar a medir y afinar las automatizaciones realizadas con objeto de mejorarlas y hacerlas más eficientes. ¿Y qué propone Microsoft para ayudarnos en todo este proceso de hiperautomatización? Pues propone, para empezar, Power Platform, más las extensiones que podemos hacer con Power Platform. Power Platform incluye en su suite todas las capacidades y herramientas que permite a cualquier compañía o usuario conseguir una automatización end-to-end en todas las direcciones y a escala. Con Power Platform tenemos una solución, una suite completa para la creación de aplicaciones con Power Apps, para la creación de sitios web con Power Pages, para la utilización de los datos en tiempo real gracias a Dataverse como base de datos, para la realización de análisis de los datos con Power BI, para la construcción de agentes y copilotos con Copilot Studio, para la realización de discovery de procesos y tareas o minería de procesos con Process y Task Mining y, por supuesto, la integración y automatización de todo lo anterior con el resto de soluciones legacy o no legacy que tenga la compañía, ya sea vía API o emulando la interfaz humana gracias a Power Automate o Automate Desktop. Bueno, hasta aquí, ¿qué es la hiperautomatización? Porque ha llegado a nuestras vidas y, por lo tanto, el presente, ¿no? Pero, ¿qué nos dicen los analistas en cuanto al futuro? ¿Qué tendencias principales ven los analistas, especialmente Gartner, que es en los que se basa los siguientes capítulos que os voy a mostrar, en cuanto al futuro de la hiperautomatización? Por un lado, a día de hoy, solamente el 1% de los procesos automatizados utilizan IA generativa y agentes. Y se estima que para el 2026, aproximadamente el 20% de los procesos lleven alguna componente de IA generativa o agentes, que luego nos explicarán mucho mejor Mario y Nid, que son los agentes. Por otro lado, a día de hoy, porque está así la IA generativa en cuanto a avance tecnológico, pues prácticamente menos del 1% o 0% utiliza IA generativa multimodelo en los procesos de automatización, mientras que se espera que en el 2026 el 60% de los procesos sean multimodelo, utilicen texto, imagen, audio y vídeo para generar automatizaciones. Y el tercer punto es que la hiperautomatización obliga o exige tener una plataforma unificada de automatización. ¿Eso qué quiere decir? Que tengamos una plataforma consolidada de proveedores para automatizar y organizar los procesos end-to-end, es decir, que incluya RPA, que incluya plataforma, que incluya BPA, que incluya herramientas low-code, tanto para procesamiento inteligente de documentos, para la ingesta inteligente de datos, para la minería de procesos y para obtener triggers basados en eventos, que incluya una orquestación autónoma
inteligente de tareas con agentes de generación de IA generativa y que tanto usuarios de IT como usuarios de negocio utilicen la misma experiencia, tanto de gobernanza como de construcción de automatizaciones. Es decir, mismo diseñador de flujos de trabajo. Pero si no están lejos, al 2026, ya en el 2025 se espera que el 40% de las nuevas aplicaciones a desarrollar incorporen experiencias de IA generativa. Eso es lo que nos dice IDC. Bueno, dicha esta presentación de qué es la hiperautomatización y por qué está aquí y hacia dónde va, doy paso a Mario para que nos hable de cómo hiperautomatizar gracias a Power Automate. Adelante, Mario. Gracias, Quique. Pues efectivamente, y un poco como ya decías, o sea, al final, cómo hiperautomatizar, es decir, ya hemos entendido un poco qué es la hiperautomatización y cuál es un poco el marco o el enfoque que tiene el mercado. Y me voy a centrar un poco en cómo hiperautomatizar. Y al final, bueno, vamos a hacer un poco un recorrido de qué os puede aportar una herramienta como Power Automate y realmente lo diferencial que puede resultar con respecto a otras, ¿vale? Primero, y para situar a Power Automate, a mí me gustaría hablar de dónde venimos. Es decir, al final, ¿cuál es el gran problema que siempre ha tenido la automatización tradicional? Pues que, bueno, prácticamente todo el backlog de automatización que realmente se genera en las empresas no se llega a realizar bueno, no se llega a iniciar sencillamente porque el ROI no es suficiente. Es decir, que al final es mucho más caro automatizar o no se ve un retorno de la inversión suficientemente plausible en un tiempo determinado y por lo tanto ese backlog que si bien se ha detectado, si bien vosotros en cada uno de los departamentos sí que esos backlogs existen y los tenéis bien detectados o a veces no, pero en muchas ocasiones sí, pues no se llega a realizar, ¿no? Porque el retorno de inversión no está claro, porque lleva demasiado tiempo, porque es demasiado caro, ¿no? Y entonces la gran mayoría de automatizaciones pues se quedan un poco ahí en vereda, ¿no? Y no se llegan a realizar nunca. Luego también otro gran problema que también vemos y que vemos que Power Automate resuelve es que en el mundo de la automatización también tenemos muchas herramientas diferentes. Cojo un poco la slide que tenía antes Quique, y es que, por ejemplo, para hacer process mining, pues hasta ahora utilizábamos herramientas, pues por ejemplo, como puede ser Celonis, ¿no? Por deciros alguna. Para la parte de construcción, pues tenemos diferentes alternativas. Tenemos UiPath, tenemos Automation Anywhere, tenemos Blue Prism, entre otros, ¿vale? Para el desarrollo tradicional de aplicaciones, dentro del contexto de una automatización, pues podemos tener Salesforce, podemos tener, por ejemplo, plataformas como OutSystems. Pero si veis, o por ejemplo, para la parte de BI podemos tener Tableau. Pero si os fijáis, necesitamos diferentes herramientas para cada paso de esa automatización. Es decir, para la detección de qué automatizamos o qué no, para la propia construcción, para el escalado de esa automatización, para la optimización de esa automatización o incluso para la analítica final para ver las métricas de esa automatización, ¿no? Es decir, es un mar de, como siempre, de diferentes herramientas, cada una con su propia curva de aprendizaje, no tienen por qué estar integradas unas con las otras y cuesta mucho encontrar expertos además en cada una de las tecnologías, ¿no? Entonces, bueno, básicamente Microsoft, que no es nuevo en esto, ni muchísimo menos en el mundo de la automatización, pues ha ido evolucionando su propia plataforma o sus propias soluciones hacia una plataforma unificada, ¿vale? Empezó con temas de Task Automation, ¿vale? Totalmente a medida y soluciones pro code. Luego fue evolucionando y hace unos años hacia el Process Automation, ¿vale? Con procesos, como decíamos, RPA o procesos digitales ya más enfocado a sistemas con APIs. Ya en el último año estábamos hablando de una plataforma que incorpora inteligencia artificial, ¿vale? Y que por lo tanto le da un punto más a esta plataforma para acabar teniendo lo que tenemos hoy en día, que es Power Automate, que es una plataforma de hiperautomatización, de process mining, de task mining y además con capacidades de copilot, ¿vale? Es decir, una única plataforma unificada, ¿vale? Que nos permite hacer todo en el mismo sitio, bajo un mismo conocimiento. Obviamente requiere de una expertise diferente cuando se construye un RPA, que no deja de ser un flujo de escritorio, que cuando se construye un proceso de process mining o de descubrimiento de procesos, ¿vale? Pero tenemos
todas las herramientas dentro de la misma suite, no tenéis que salir de aquí, es decir, para construir, para descubrir, para escalar, para controlar. ¿Por qué? Porque al estar dentro de Power Platform nos permite tener pues una comprensión más clara de lo que es la plataforma. Por lo tanto, y al final, ¿qué pretendemos con esto? Pues que primero, conservar el valor de vuestras inversiones existentes. Es decir, no olvidemos que pese a que hiperautomaticemos, lo que estamos hablando es de que podemos crear flujos con todos los conectores ya de que por sí tiene Power Automate, pero si no existieran esos conectores, podemos desarrollar conectores personalizados. Y además, sí tenemos sistemas on-premise todavía, sistemas que todavía el coste de migrarlo es demasiado alto, todavía o ni siquiera se plantea esa migración porque tiene sentido que esté en un modelo IaaS o cualquier otro escenario, pues también tenemos la posibilidad de hacer RPA, de hacer desktop flows. Esto es lo que teníamos en el mundo de la automatización hasta ahora, pero además, como os decía, incorporamos estas nuevas funcionalidades dentro de la plataforma, como son la posibilidad de tener IA, además de una manera totalmente accesible para personas que no son científicos de datos, que no son expertos en IA, y podemos utilizar pues modelos preconstruidos para analítica, para predicción, para extracción de datos, para lectura e interpretación de documentos, de una manera sencilla, ya que todo esto, como digo, o está preconstruido o construirlo es básicamente configuración. Además de todo esto, la plataforma también incluye un copilot dentro de la plataforma. Es decir, también tendréis un copilot para Power Automate que os va asistiendo, os va diciendo, oye, necesito hacer tal cosa, podéis interactuar con la plataforma en lenguaje natural y la plataforma os va a ir construyendo las cosas gracias a un asistente, a un copilot. Oye, pues estoy encontrando este error en esta expresión, no entiendo qué pasa aquí, ayúdame con tal cosa, ¿no? Pues copilot es lo que hace. Y por lo tanto, ¿qué nos queda al final? Pues una plataforma muy intuitiva, con una interfaz de usuario accesible, amigable, que podéis utilizar, que podéis aprender, que podéis evolucionar, que tiene una curva de aprendizaje o que para ponerse a funcionar es muy rápida. Luego permite desde hacer cosas sencillas a hacer cosas muy complejas y todo esto, como digo, unificado bajo la misma plataforma, bajo los mismos conceptos. ¿Vale? Si ya hemos ubicado un poco lo que es la hiperautomatización y todo lo que Power Automate permite, es decir, RPA, DPA, inteligencia artificial, Business Process Management, es decir, procesos de flujo de negocio, Process Mining, Task Mining. Además de todo eso, si ya todo eso sería un motivo suficiente como para que os plantearais que vuestra plataforma de automatización fuera Power Automate, además está ubicada también, como sabéis, y si no lo sabéis os lo cuento, dentro de Power Platform y por lo tanto no está aislada, no está desacoplada del resto de soluciones, sino que está dentro del contexto de pues todos los servicios que vienen inherentes a la Power Platform, pues todos los conectores que ya vienen precompilados, todos los servicios que tiene para conectarse a sistemas legacy, para conectarse a sistemas cloud, para conectarse a sistemas core del propio Microsoft, toda la suite de productividad que tiene o todos los servicios que se van añadiendo dentro de la Power Platform también están disponibles en Power Automate. Y además, todo lo que son plataformas como pueden ser aplicaciones low code con Power Apps, aplicaciones Enterprise y Core también con Power Apps, portales que fabriquéis o temas de realidad mixta o agentes que ahora hablaremos de ellos, analítica de autoservicio que podéis realizar sobre vuestras propias automatizaciones o conectarnos a vuestras aplicaciones core, a vuestras herramientas de comunicación y de productividad interna, ¿vale? Es decir, no está aislado, ya per se tiene todo lo que veis en la franja central, pero igualmente está integrado en todo lo demás, ¿vale? Esto es un dato que nos gusta también un poco remarcar, es decir, el 93% de las empresas del Fortune 500, que son las 500 empresas más grandes del mundo, ya están utilizando Power Automate. Esto no es una herramienta nueva, ni muchísimo menos. Seguramente todos los que estáis aquí la conocéis. A lo mejor solo conocéis un trozo y a lo mejor yo creo que es habitual que conozcáis pues, la parte más de construcción, la parte más de flujos, pero quizá no conocíais toda la profundidad que tiene la plataforma. Es decir, se ha convertido en una plataforma, como decimos, de creación de workflows, que como fue inicialmente, de hecho, inicialmente se llamaba Flow. Y ahora, ¿por qué se cambió a Power Automate? Porque ahora es una plataforma completa de hiperautomatización.
que te permite utilizar IA, que te permite utilizar elementos clásicos de automatización, de descubrimiento de procesos, en fin, es una herramienta, como decía al principio, end-to-end. ¿De acuerdo? Al final, como solución de hiperautomatización, y esto al final, pues bueno, son diferentes métricas, ¿no? que sacamos, sobre todo proporcionadas por Microsoft, estamos hablando de, pues de que puede haber un ahorro de costes, y esto es muy importante, de casi 9,5 millones. Esto es una muestra entre todos los clientes de Power Automate en comparación con los sistemas heredados. Es decir, al final el coste que tiene mantener según qué sistemas heredados, o incluso el coste que tiene mantener todas las herramientas que estáis utilizando de automatización, y esto al final es muy fácil hacer el estudio, y os podemos ayudar a hacer el estudio. Con Power Automate os podéis ahorrar muchísimo dinero en lo que es la plataforma, en lo que es el licenciamiento. ¿Vale? Los periodos de amortización son bajos en comparación con otras herramientas, porque estamos hablando de que con la IA, sobre todo, nos ha dado la clave para poder bajar muchísimo más los tiempos para automatizar algo, ¿vale? Por eso ese concepto hiperautomatización. Y estamos hablando de que los beneficios netos o el ROI, esto como digo es ROI acumulado, estamos hablando de un 248%, ¿vale? Es decir, realmente obviamente hay que estudiar caso a caso y dependerá mucho de los casos que tengáis detectados o de los casos que podamos ayudaros a detectar, pero realmente el business case que os podemos hacer en cada uno de las automatizaciones que os estéis planteando, el ROI que podéis obtener de cada una de esas automatizaciones, con el componente que nos faltaba, que era la IA, realmente pues ahí es donde estamos viendo la diferencia, o estamos viendo lo que hasta ahora no podíamos hacer, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, bueno, como digo, no lo decimos nosotros, ahora mismo Microsoft está obviamente en la comparación de productos, está en la casilla de líderes, ¿vale? Está líder en RPA, está líder en Process Mining, está líder en inteligencia de procesado de documentos, es decir, en la propia extracción de información de documentos. Bueno, como digo, cada vez está situado más a la derecha, cada vez está liderando más el mercado y se está convirtiendo, como digo, en la gran herramienta de hiperautomatización. ¿Vale? Pero bueno, y yo creo que también esta parte es muy interesante. ¿Qué podemos hacer ya? ¿No? Es decir, ya hemos hablado de qué es la hiperautomatización, ya hemos hablado de que Power Automate es la plataforma, ya no diría la herramienta, es la plataforma end-to-end para hacer cualquier hiperautomatización. Pero, ¿qué podemos hacer ya? Bueno, pues vamos a hablar de algunos casos de uso que creemos que os pueden ser relevantes, que pueden ser interesantes para vosotros. ¿Vale? A nivel de casos de usos, quería empezar enseñando uno muy tradicional para que vayáis viendo cómo hemos ido evolucionando hacia casos mucho más hiperautomatizados o casos mucho más sofisticados, ¿vale? Este es un caso de hace unos años donde el Departamento de Recursos Humanos de una empresa lo que nos pidió fue básicamente automatizar el sistema de onboarding, ¿vale? Es decir, que cuando era una empresa con una altísima rotación, ¿vale? Estamos hablando en este caso de una empresa que tenía incorporaciones al día pues de 200, 300 personas, eran contratos cortos, y tenía que hacer proceso de onboarding a todas estas personas. Entonces, bueno, pues básicamente tenía que agendar las reuniones, tenía que enviar una convocatoria por el Outlook, tenía que invitar esa convocatoria a su vez a los managers que iban a estar asignados a esas personas para que hicieran el onboarding, a recursos humanos, etc, etc, etc. ¿Vale? Todo el proceso de onboarding está automatizado. Como veis aquí, igualmente, no deja de ser un proceso, esto se hacía con RPA y con DPA, que bueno, conectaba diferentes servicios que tenía la empresa para poder realizar el proceso de onboarding completo, ¿vale? Y bueno, un poco estructurar todo lo que era el caso de uso en diferentes etapas y demás. Pero todavía requería de intervención humana en revisar que realmente el proceso había entendido pues, a todas las personas que tenía que convocar en base a sus funciones, a sus roles, y había veces que podía incluso fallar porque la información no estaba actualizada. ¿Vale? Otro caso habitual que también se ha hecho tradicionalmente es que muchas veces en las plataformas para pagos de impuestos, por ejemplo, no existe una API a la que te puedas integrar y, bueno, había que utilizar RPA, ¿no? y adaptarse un poco a las páginas web de Hacienda o de las comunidades autónomas para, por ejemplo, realizar un pago de impuestos o descargar comprobantes o cualquier tipo de acción que quisiésemos hacer ahí.
Esto también hasta ahora se hacía de una determinada manera, se podía utilizar RPA para poder hacer todo este tipo de procesamiento, pero como digo, siempre nos faltaba ese punto extra de calidad, pues por ejemplo, para controlar errores si la página web cambia muy habitualmente, si, como digo, ya no está un botón donde antes tenía que estar y todo eso puede llegar a provocar errores. ¿Qué ha cambiado ahora? Pues la IA lo ha cambiado absolutamente todo. Nos ha hecho que todo esto que podíamos hacer nos ha dado ese toque de complejidad, de sofisticación que nos faltaba, ¿vale? Entonces, ahora realmente vemos los cambios en otros casos de uso, como digo, he rescatado casos de uso que no son los más recientes que tenemos, para que ahora veáis un poco la diferencia, ¿no? El cambio que se ha dado en este vuelco de ir hacia la hiperautomatización. Y para eso, pues le doy paso a mi compañero Neil, que como hemos dicho antes, experto en IA y que además nos está acompañando en todos los procesos de hiperautomatización precisamente por esta nueva vertiente que es tener la IA como elemento diferencial dentro de las automatizaciones. Así que adelante, Neil. Perfecto, Mario, muchas gracias. Pues nada, seguimos con un caso de uso que hemos estado hablando durante toda la sesión de Power Automate y igual ahora veis que no aparece la palabra Power Automate aquí. Esto es porque Copilot Studio, que es una plataforma que ofrece Microsoft para desarrollar tus propios copilots, tiene ya integrado de manera nativa todo lo que son los conectores y demás. Entonces es como que lo tiene dentro, ¿vale? Al final, esto es el primer caso de uso que queríamos mostrar, que vamos a empezar con 2 casos de uso de Copilot Studio y luego veremos IA generativa directamente conectada con Power Automate, ¿vale? En este caso, también para inspiraros ideas y que veáis todo tipo de automatizaciones que se pueden hacer. El primero es, oye, quiero automatizar las respuestas sobre mi propia documentación. Es como tener un agente de headless, ¿no? Un agente en este caso, no solo de headless de infraestructura, sino de todo el mapa de procesos de una compañía, ¿vale? Y quiero que pues, todas estas peticiones que antes se realizaban las personas entre ellas o que iban hacia ciertos miembros del equipo, pues se le realizan este chatbot, ¿vale? De esta manera automatizamos lo que sería como este proceso interno de resolución de dudas, pues para ayudar a los onboardings o para ayudar a proveedores, etcétera, ¿vale? Entonces, al final, este proyecto que tenemos aquí, lo que estamos automatizando es todo este proceso de consulta, ¿no? Y aquí lo vemos, podemos vincular Dataverse y SharePoint directamente al chatbot de Copilot Studio y que el chatbot está activo vía Teams, ¿vale? De esta manera, pues podemos reducir todo este tiempo dedicado a búsqueda de documentación y que el equipo se pueda dedicar a otras tareas. Este ejemplo, ¿vale? Aquí, al final, como acabo de comentar, el Power Automate estaría en estos pasos que vemos aquí las flechitas, lo único que Copilot Studio lo integra de manera nativa, ¿vale? Lo mismo con este segundo caso, en el cual tenemos, en este caso, una atención al cliente externa, en el cual también aparece WhatsApp como integrador, ¿vale? O sea, como canal de comunicación. ¿Vale? En este caso, lo que queremos es directamente automatizar la atención al cliente. Es un paso más allá, es algo más complejo, ¿no? Que la atención interna. La atención interna la podríamos meter, pues eso, en Teams, ¿no? Un canal de Teams para todo el equipo. En este caso, pues tenemos un WhatsApp disponible a los clientes de nuestra empresa para que puedan entrar y pues preguntar lo que consideren acerca de sus proyectos, documentación legal, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí como veis, este roadmap es porque hicimos previamente un assessment para evaluar casos de uso, etcétera. Y al final, Copilot Studio nos sirve, en este caso también, como plataforma única de automatización de este caso de uso, ¿vale? En este caso también automatizamos, al automatizar toda la atención al cliente, que el equipo del cliente solo entre en aquellos casos donde realmente es necesario, donde hay una complejidad mayor, y estamos ganando mucho tiempo y estamos ganando mucha eficiencia por evitar que tengan que dedicarse a la atención al cliente de las preguntas más sencillas, que son la mayoría, ¿vale? Vamos a ver ya Power Automate, casos algo más complejos en el cual pues, Copilot Studio como plataforma pues ya se queda un poco corta y necesitamos recorrer a una extensión custom de IA generativa, ¿vale? ¿Por qué digo que se queda un poco corta? En particular, Copilot Studio es una plataforma muy completa, pero que solo permite ser utilizada como un chat. Es decir, no podemos hacer una extracción de datos y luego guardar estos datos en otro sitio. No lo podemos utilizar como backend de una aplicación, por decirlo así, en un lenguaje más técnico, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que configurar, en este caso que tenemos aquí para nuestro cliente, una automatización de extracción de datos de facturas, de manera que vemos el flujo aquí, los datos de las facturas se suben a SharePoint,
En este caso, nosotros con nuestro AI Context Hub, que seguramente habéis oído en otros webinars o que habéis visto en nuestro LinkedIn, es nuestro acelerador de IA generativa, ¿vale? Para conectarnos y tenemos también ciertos procesos de recuperación de información y demás para conectarnos a los modelos GPT, ¿vale? Por mediación de la API de Azure OpenAI. Entonces, aquí nuestro producto de AI Context Hub nos podemos imaginar como conectarnos a una instancia de GPT, ¿vale? Nuestro GPT extrae datos, los datos que tenemos que sacar de las facturas. Si es factura de luz, saca unos datos, si es factura de agua, saca otros datos. Y con lo que hemos obtenido, el Power Automate recoge estos datos que ha sacado del sistema y los guarda, en este caso en Fabric, que es la plataforma donde nuestro cliente pues guarda los datos y luego los explota. Entonces, fijaros que estamos ahí automatizando un flujo completo desde que me llega una factura en crudo, directamente nos llega una factura al mail. Nuestro cliente lo único que tiene que hacer es, oye, la suba a SharePoint a la carpeta correspondiente y a partir de aquí un proceso automático me lo deja en Fabric, que es el paso previo a verlo en un Power BI. Con lo cual, estamos automatizando todo este proceso que es el análisis, que es la base, en este caso, del análisis financiero de esta empresa en cuanto a facturas de luz y de agua en su negocio, ¿no? Vamos a ver un segundo caso que es parecido, pero un poco más complejo, porque en este caso tenemos que integrarnos también Power Automate con una herramienta externa a la suite de Microsoft, como Simanas, que es una base de datos, no sé si la conocéis, de documentación legal, ¿vale? En este caso es un caso para el equipo legal de nuestro cliente, ¿vale? Entonces hay que sacar de aquí esta serie de contratos. Los contratos los pasamos a SharePoint, de SharePoint los metemos en nuestro Context Hub, es decir, los pasamos por GPT para que los procese, obtenemos una serie de información, ¿vale? En este caso es una información más difícil incluso que en la parte de facturas. Al final, en la parte de facturas nos podemos imaginar pues, que son valores más, pues el consumo, la fecha de factura, etcétera. En un contrato ya estamos hablando de datos del estilo penalizaciones, cláusulas, o sea, ya hay un mayor grado de dificultad para el sistema, ¿no? Que en este caso el sistema GPT es súper potente y lo resuelve perfectamente. Entonces, aquí al final obtenemos una serie de datos de contratos que se guardan y además hay un Power Automate que cuando se ha lanzado todo este proceso nos permite avisar, es decir, permite que haya una persona en esta parte final para revisar el resultado o solo en ciertos casos, si se ha dado una cierta casuística, reglas de negocio, se envía un mail o se envía un Teams avisando para que alguien lo revise, ¿vale? Entonces, aquí también vemos que podemos incluir en algunos casos un human in the loop, ¿no? Una persona que pueda acabar de revisar el proceso automático, ¿vale? Aquí, por supuesto, tanto en este caso anterior como este, ganamos productividad y al automatizar todo esto, quitamos tareas repetitivas, tareas que no aportan valor y hacemos que lo haga la IA para que el equipo se pueda dedicar a otras cosas. Vamos a ver otro caso de uso más, que sería la evolución del anterior. En este caso es un sistema de validación de datos sobre notas simples de compraventa. Es decir, tenemos el proceso automático igual de extracción de datos, pero además, una vez esos datos se han extraído, el proceso mismo de SharePoint, conectamos Power Automate, lo conectamos a nuestra IA extrae una serie de datos, conectamos también a otra base de datos externa y lo pasamos todo a una Power App para poder validar lo que hay en la base de datos contra lo que ha sacado la IA, ¿vale? La comparación, por supuesto, también la hace la IA y para que sea una comparación inteligente y no sea una comparación únicamente de carácter por carácter, ¿vale? Entonces, la comparación hecha por la IA junto con los valores extraídos y los valores de base de datos se muestran en una Power App que se envía vía mail a la persona responsable para que haga la validación final. De esta manera hemos conseguido que documentos de notas simples, que son documentos largos, tediosos, mucha documentación también para nuestro cliente, mucho volumen, directamente lo único que tengan que hacer es abrir cuando les llega una notificación al mail, abren esta Power App, comprueban que todo esto es coherente, cuando es que no lo revisan y punto, ¿vale? Entonces aquí hemos ganado un montón de productividad, un montón de tiempo que antes se dedicaba a revisar de manera manual. Por último, un caso también en que mezclamos el tema Copilot con el tema automatización es, en este caso, nuestro cliente nos pidió tener un único copiloto para toda la empresa, es decir, un único sistema que por debajo tuviese diferentes agentes, diferentes copilotos. Ahora, esto me sirve para introducir el concepto agente que veremos a continuación. Una única punto de entrada querían, es decir, no querían tener, dicho así rápido, que la gente abriese diferentes pestañas, sino una única pestaña en la cual directamente hubiese una interfaz de chat y en esa interfaz de chat le preguntamos lo que haga falta, sea de legal, sea de otro tipo de documentación, de otro tipo de equipo, etcétera, y que el sistema sea capaz de redirigir en función de la persona que ha preguntado, redirigir en base a los chatbots que tenga disponible
y aplicar el agente que tenga disponible para solucionar esa petición, ¿no? Es por eso que le llamamos orquestador. Tendríamos una única interfaz que cuando le llega una petición decide cuál de los agentes que tiene disponible tiene que actuar y activa el agente, que en este caso evidentemente es una instancia de IA generativa, para que realice la tarea correspondiente, ¿vale? Entonces, esto es un ejemplo de lo que sería un orquestador de agentes, ¿no? ¿Qué está por venir? Ya vamos a empezar con el tema agentes. En este punto lo que os queremos presentar es novedades anunciadas por Microsoft. Estuvimos Product como empresa en el evento de hiperautomatización para partners que se hizo en Milán hace unas semanas, ¿vale? Con Microsoft, en el cual se presentó pues lo que vendrían a ser las novedades de este año fiscal, es decir, de gran parte de lo que viene ahora de 2025, ¿vale? Para Microsoft en cuanto a Power Automate, Copilot Studio y demás plataformas de hiperautomatización, ¿vale? Aunque como ha comentado ya previamente Mario y Quique, muy centrado en Power Automate como plataforma integral de automatización en end. Cosas que están por venir. El primero es el tema de los agentes. Seguramente habréis escuchado bastante la distinción ya entre asistente y agente. Un asistente inteligente al final es una herramienta de inteligencia artificial que ayuda a una persona a realizar una tarea. Es decir, yo estoy haciendo algo y cuento con una pestaña abierta en la cual puedo utilizar este asistente para pues, consultarle cosas y que me vaya ayudando a realizar yo la tarea más rápido, pero la tarea la sigo realizando yo, ¿vale? Lo único pues que cuento con esta ayuda adicional. ¿Qué es un agente? Un agente ya es el siguiente paso, es que lo puede hacer él de forma autónoma, es que puede tener capacidades similares en cuanto al asistente, pero le damos la capacidad de actuar, de ejecutar tareas de forma autónoma, ¿vale? Es decir, sin necesidad de que yo como humano la revise o sin necesidad de que yo le tenga que consultar y que lo haga de manera autónoma, ¿no? Entonces, esto es una definición que engloba muchos posibles casos de uso y esto es hacia lo que está yendo Microsoft, ¿vale? Hacia este tipo de agentes autónomos. Entonces, bueno, aquí tenemos la definición, ¿no? Que nos da Microsoft, que es estos asistentes diseñados para automatizar y ejecutar procesos de negocio, ¿vale? Ahí está la gran diferencia. Entonces, estos agentes los podemos publicar pues, dentro del Copilot de Microsoft, dentro de Power Platform, dentro de Dynamics, dentro también de tus aplicaciones, es decir, cada vez más habrá una gran variedad. Igual que está habiendo un copilot para cada aplicación prácticamente, que son asistentes, los copilots, dentro de poco también habrá la posibilidad de crear tus propios agentes dentro de cada aplicación, ¿vale? Entonces, un agente al final, ¿para qué te puede servir? Pues puede haber agentes más sencillos o agentes más avanzados. Depende de la complejidad y de las capacidades que necesites, evidentemente. Entonces, los más simples, ¿cuáles serían? Pues los de recuperar información, ¿no? Agentes que de manera autónoma vayan leyendo un site y vayan recogiendo información. De esta manera no lo tengo que hacer yo, sino que la gente me lo va haciendo y yo pues, únicamente lo que tengo que hacer es ya directamente ir a la información que ha tenido esta gente y que me la ha guardado donde yo le he dicho que lo haga, ¿no? Inicialmente. Entonces, estos sería como la base más sencilla. Luego tenemos los agentes que pueden realizar tareas. Por ejemplo, podemos hacer que automaticen workflows o que hagan tareas repetitivas, pero para esto, aún por ahora, se lo tenemos que pedir, es decir, lo tenemos que configurar para ello. Y luego está el siguiente paso, que aquí lo tenemos aún en preview y que aún no hemos podido probar, que es el tema de los agentes totalmente autónomos. Esto es ya el paso definitivo, que sería un agente que es capaz, que nosotros únicamente lo colocamos y él es capaz, hacemos una muy breve configuración y él es capaz de cambiar su propósito, de identificar otro tipo de tarea que debe hacer, de dinámicamente cambiar su plan, de orquestar otros agentes. Entonces, esto ya sería hacia donde estamos yendo, hacia donde seguramente dentro de unos años estemos. Ahora mismo es una cosa que está muy en preview, pero fijaros lo interesante que es y el cambio de paradigma que supone el tener ya no solo la productividad va a ser tener una herramienta que me ayuda a ir más rápido, sino tener agentes que son capaces de decidir por sí mismos cuándo tienen que cambiar un proceso porque realmente tienen que hacerlo para que el sistema siga funcionando, ¿no? Entonces, evidentemente, pues habrá metodologías para controlarlo y para que me vayan dando, para poder monitorizar lo que están haciendo y demás, pero ya esto nos puede quitar una cantidad de trabajo espectacular. Con más detalle, el agente cómo funcionará al final. Estos agentes tendrían el orquestador sería el que dispone de la conexión a diferentes agentes, ¿vale? Estos agentes cuentan con unas capacidades de autonomía, con unas capacidades de habilidad y luego con un conocimiento. El conocimiento pues podría ser las fuentes, ¿no? Las fuentes de datos de cada uno de ellos, las skills, qué es lo que puedo hacer, ¿no? Las tareas para las cuales están preparados y luego la autonomía, pues la capacidad de
de hasta dónde puede llegar a automatizar cosas o a realizar cosas de manera totalmente autónoma, ¿vale? Entonces, con estas configuraciones, junto con el orquestador que decide sobre cuál ir, tenemos un sistema que pueda ser un único punto de entrada y luego él, de manera autónoma, vaya generando todo este tipo de automatizaciones. ¿Vale? Fijaos, repito, fijaos en el cambio de paradigma que supone y en el avance evolutivo que supone para todos. Algunos ejemplos de lo que decía antes, ¿no? De más simple a más avanzado. Pues el más simple quizá podría ser pues una IT Help Desk Agent, ¿no? Una gente que nos pueda ayudar a este tipo de consultas sencillas. Esto al final es una parte como muy de recuperación de información, de retrieval, ¿no? Que es básicamente recuperar toda esta información que tendríamos en nuestro repositorio de documentación para poder dar respuesta, ¿no? Luego podemos tener, yendo cada vez más complejo, un Project Tracker, un Budget Management Agent, y fijaos que al final tenemos como casos avanzados pues un agente de generación de leads, ¿no? que nos pueda identificar leads y nos pueda hacer un primer proceso de curación y nos lo envíe para revisar. Esto es algo que también pues, podría ser fantástico. Y ya directamente también el más avanzado, pues un sistema de Customer Support que sea capaz dinámicamente y autónomamente de ofrecer soluciones a los clientes, de incluso proporcionar soluciones alternativas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, esto es ejemplos concretos dentro de la línea de tiempo, ¿no? De la línea de dificultad que veíamos antes, ¿vale? Hasta aquí lo que quería ver, sobre todo del tema de los agentes, ¿vale? Ahora nos vamos a centrar, que fue uno de los grandes puntos de Microsoft y que es uno de los grandes puntos para este año. Seguramente este año lo que veremos será los primeros agentes que empiezan a funcionar y esto va a ser algo que va a ir a más y a más y a más. Con lo cual, como siempre, cuando hablamos de IA generativa, es un tema que va a seguir mejorando. Los primeros agentes que salgan pues serán limitados, habrá que tener claro qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer, pero es el momento también de empezar a trabajar con ellos porque a medida que esto vaya avanzando, si nosotros ya estamos dentro, si como empresa yo ya estoy trabajando con agentes muy sencillitos, luego cuando la gente dé el salto y empieza a ser algo relativamente complejo, etcétera, ya tengo ese conocimiento previo y ya pues, la curva de aprendizaje es mucho más sencilla y todo es más fácil de integrar, ¿no? Entonces, sin duda los agentes va a ser algo que va a dar mucho calor durante los próximos años, o sea que este es el primer año en que se habla de agentes y esto lo vamos a recordar porque lo vamos a ver en nuestro trabajo durante mucho tiempo. Vamos a hablar ahora de Power Automate. En este evento hablaron mucho de los agentes, mucho de Copilot Studio, también hablaron mucho de Power Automate, prácticamente la herramienta principal de la que hablaron. ¿Cuál es el mensaje de Microsoft en ese sentido? Ya lo han introduciendo Mario y Quique. Power Automate al final es una plataforma end-to-end que nos permite hacer un montón de automatizaciones. Creo que esta ha sido una de las que ha enseñado Mario, que antes pues con otro tipo de herramientas pues ya no salía el retorno, ¿no? Ahora ya Power Automate nos puede permitir que todo lo que podamos imaginar lo podamos intentar automatizar, ¿no? Entonces, esto implica que la estimación de Microsoft es que habrá 1 billón de nuevas aplicaciones en 2028, pero para ello harían falta muchos más desarrolladores de los que hay ahora. Hay un déficit de desarrolladores, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? La solución no es enseñar código a todo el mundo y que todo el mundo sea un desarrollador, sino conseguir que la gente pueda automatizar con low code, conseguir que cualquier persona dentro de nuestra organización, sea más o menos de IT, sea capaz de generarte pues, más o menos tus propios flows, aunque sean flows sencillitos, de automatización, etcétera, ¿vale? Llegar a todo el mundo con low code, esa es la filosofía que se busca. Evidentemente, esta filosofía viene con la ayuda de los partners, quiero decir, todo lo que sea casos sencillos en el que podamos empoderar a las personas a realizar sus propios flows fantásticos, seguirá habiendo casos más complejos, casos de process mining, etcétera, en el que haya pues, un proceso complejo en el cual aquí están los expertos de los partners, aquí están los expertos de Product en nuestro caso, para poder ayudar y poder no solo darte las herramientas para hacerlo tú, sino también para aquellos casos más difíciles, ¿no? Poder realizar esas automatizaciones. Como dijo Satya, que esto es una frase que yo creo que es muy potente, tenemos muy presente aquí en Broadware, Microsoft ya no es una empresa ya es una empresa de IA más que de software. Eso es algo muy potente, ¿no? La IA, como eso ya es una frase que no es de Satya, pero es general, la IA se está comiendo, en general de Microsoft, la IA se está comiendo el software. La IA al final va a ser la capa principal en la cual vamos a trabajar con las aplicaciones en el futuro. Cuando abramos una aplicación dentro de unos años, lo más probable es que se nos abra directamente una pantalla con una IA y nos diga qué quieres hacer. Y empezamos a hablar con la IA y en base a interactuar con la IA vayamos haciendo cosas. Ya no será como hasta ahora, en la cual pues abrimos una pantalla y tenemos que ir a buscar pues en la pantalla que queramos utilizar o la aplicación que queramos hacer dentro de nuestra aplicación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la IA está haciendo ahí un cambio realmente potente.
Y aquí es donde Power Automate, Microsoft lo ve como una herramienta totalmente estratégica y es una herramienta que sigue mejorando, pues, pese a lo potente que ya es, sigue mejorando y se ha anunciado para este año fiscal cientos de mejoras. Os voy a enseñar ahora algunas de las principales que vamos a ver. Las vamos a ver durante, como decía, este año fiscal, con lo cual durante 2025 irán saliendo, ¿vale? Algunas de ellas realmente espectaculares. La primera, evidentemente, el Copilot, ¿no? Copilot que cada vez tiene más funcionalidades, que ahora ya empieza a ser multimodal. Multimodal, que quiere decir que podemos meterle imágenes, meterle documentos, meterle vídeos, hablarle, que sea un audio, etcétera. O sea, esto, el Copilot de Power Automate va a ser cada vez más potente para ayudarnos a tanto seamos técnicos como no a construir nuestros flows. Luego tenemos AI Recorder, que es algo muy espectacular, que es básicamente que yo puedo tener abierto un Excel, por ejemplo, a darle al botón del AI Recorder, que será una funcionalidad, no está, será una funcionalidad dentro de Power Automate, le doy al botón y el AI Recorder empieza a grabar mi pantalla. Entonces yo le empiezo a explicar. Por ejemplo, tengo un Excel abierto, selecciono unas columnas y le digo, oye, pues cuando el valor de aquí sea superior a tal, hazme un mail que me envíe una notificación y me avise a mí y a tal persona, a Mario, por ejemplo, para que nosotros lo revisemos. Cierro el recorder y el sistema ha generado automáticamente este flujo. Yo únicamente lo tengo que revisar y validar para que se ponga en funcionamiento, ¿vale? Fijaros lo potente que es, que nos permite, como si les estuviésemos diciendo a la persona, ¿no? A tiempo real, seleccionar filas de un Excel o abrir un documento y mostrarle campos, etcétera, o abrir el SharePoint y decirle, quiero que me lo dejes aquí, ¿no? Este tipo de cosas realmente es algo que hace unos años era inimaginable y ahora lo vamos a tener muy pronto integrado en nuestros sistemas. Acciones generativas, esto va muy vinculado con los agentes, al final es que el sistema sea capaz de tomar sus propias acciones y de dinámicamente cambiar el plan, ¿no? Y llamar a un agente o llamar a otro. Esto también estará pronto en preview, o sea que durante el 25 seguramente lo tendremos. Tenemos también el tema de los hosted machines, que es un tema más de IT. No hará falta más servers para ejecutar los juegos de Power Automate, sino que Power Automate te dará directamente la infraestructura como servicio, ¿no? Que eso es algo que será muy, muy interesante y nos permitirá despreocuparnos totalmente de esta infraestructura. Eso es algo que es clave para que gente que no es de IT utilice flujos de Power Automate sin preocuparse de dónde se ejecutan, si se ejecutan en un servidor en la nube o en otro sitio, etcétera. Directamente yo configuro mi flujo y Power Automate se encarga de ejecutarlo por ti. Por último, el Automation Center, que será también una mejora muy, muy importante, será un centro para monitorizar todo lo que hemos realizado con Power Automate, ¿vale? Será como una especie de Azure Monitor, pero dentro de Power Automate. Entonces, esto nos irá muy bien. A medida que vayan habiendo agentes, es muy importante también poder monitorizar todas estas acciones autónomas de los agentes, ¿vale? Entonces, esta pantalla pues, nos dará una serie de funcionalidades para ello. Fijaos también que todo lo que está haciendo Microsoft, toda esta estrategia, tiene el denominador común de los agentes, ¿no? De la autonomía. El tema de poner las máquinas de infraestructura totalmente también autónomas y autogestionadas, ¿no? El tema de tener este centro de automación, de automatización para poder monitorizar la funcionalidad de acciones generativas. Todo esto al final va hacia este concepto, que es tener agentes autónomos que puedan ir realizando cosas y además tener todas estas capacidades para facilitar al máximo a vosotros, a los clientes, a las empresas, que con todo tipo de usuarios, tanto IT como no IT, puedes utilizar Power Automate de la mejor manera posible, ¿vale? Y construir cuantos más flujos mejor. Como siempre, flujos que sean muy complicados, pues tendréis ayuda de los partners para ello. Y nada, mi parte la dejo aquí, le doy paso a Quique para que finalice con cómo empiezo a trabajar. Si hasta ahora os ha parecido interesante y queréis, os ha picado el gusanillo de cómo empezar a trabajar, Quique os va a explicar cómo. Y nada, recordad que cualquier duda nos podéis ir preguntando. Muchas gracias. Muchas gracias, Neil. La verdad es que estamos soltando muchísimos mensajes. Yo creo que el objetivo principal es que todos entendamos cómo la IA ha venido también para ayudarnos en el contexto de la automatización y que donde realmente tiene aplicación la IA generativa es realmente a la hora de automatizar procesos. Luego, la realidad de las compañías está un poco lejanas a todo esto, ¿no? La realidad es que hay muchísimos procesos manuales, la realidad es que se siguen haciendo las cosas en 2 sitios a la vez, la realidad es que algunas sí que ya tienen algún tipo de automatización basadas en robots, en RPA, de manera tradicional, como estábamos hablando. Y claro, hablar de todo esto sin tener en cuenta el contexto en el que realmente se encuentran las empresas, pues a lo mejor queda un poquito lejano. Para eso estamos nosotros, para ayudaros a entender
cómo os podemos ayudar a empezar con este concepto de hiperautomatización. Creo que ha quedado claro la diferencia entre lo que es la automatización tradicional, basada en RPA, en robots, basada en emular la interfaz humana, de lo que la IA ha venido a traer y que convierte la automatización en algo que puede ser end-to-end a todos los procesos de la compañía, a todos los usuarios y personas de la compañía, lo cual esto va a implicar que cada escala a unos niveles que no estamos acostumbrados. Detrás de todo esto, por supuesto, las áreas de IT necesitarán herramientas, necesitarán para poder gobernar y administrar pues todo este volumen de automatizaciones a las cuales pues tienden las compañías, ¿no? Pero bueno, la realidad es que a día de hoy, por mucho que queramos, las empresas pues están muy lejos de estar hiperautomatizadas, ni siquiera están en muchos casos automatizadas. Así que nosotros como a la hora de empezar a trabajar, pues empezamos como siempre, ¿no? Preguntándoos por qué y los qué es, ¿no? Preparándolos para lo que es la hiperautomatización. En ese contexto tenemos diferentes tipos de servicio. Podemos hacer un workshop de automatización, podemos hacer una semana donde hablemos a modo envisioning de lo que es la automatización. Podemos hacer diferentes assessment de visión y estrategia, aterrizar muchísimo más todo esto como se está comentando. Podemos hacer sesiones de discovery con vosotros, tanto de process mining como para detectar procesos como de task mining para encontrar cuellos de botella en vuestros procesos que pudieran ser susceptibles de ser automatizados. Y ya una vez que tenemos claro y tenemos una lista clara de casos de uso donde aplicar la automatización, sea con IA o sin IA, no tiene por qué todo llevar IA, pues diseñamos la arquitectura más adecuada de automatización. Detrás de todo esto pueden venir después pruebas de concepto, pilotos. Normalmente las pruebas de concepto nunca se convierten en proyectos, así que me gusta más hablar de pilotos porque entiendo que los pilotos son algo mucho más cercanos a lo que puede ser una realidad. O directamente un proyecto de automatización. La realidad es que cuando hacemos un trabajo potente de consultoría no sale un proyecto, salen muchos proyectos. Con lo cual, lo que nosotros proponemos es desplegar un COE de automatización, desplegar un centro de excelencia basado en recoger de manera constante casos de uso, analizarlos, ver los business case, ver cuántas horas y qué retorno de inversión puedo tener por cada uno de los casos de uso. También ayudaros vía planes de adopción a que vuestros citizen developers o que vuestros usuarios de negocio más avanzados puedan hacer sus propios flujos, sus propias automatizaciones. En definitiva, a montar un servicio as a service de automatización, como ya tenemos en algunos clientes, aprovechando todo el core de tecnología que os hemos comentado a lo largo de la sesión. Pero bueno, como de alguna manera tenemos que empezar a trabajar, os proponemos empezar por este servicio. Lo llamamos Automation in a Week, que básicamente recoge 5 sesiones. La primera sesión es una sesión de envisioning y de inspiración, donde os comentamos no solamente los casos de uso que habéis visto hoy, sino primero hablamos de lo que es la hiperautomatización en detalle, hablamos de la tecnología, hablamos de qué estrategias podemos tener a la hora de automatizar y luego, por supuesto, hablamos de muchos casos de uso para que os inspiren a levantar dentro de vuestras propias compañías ejemplos parecidos o similares que hemos tenido de otros clientes. En el segundo día, pues hacemos un discovery o un task mining de alguno de los casos de uso que pudieran haber surgido como consecuencia de la primera sesión de inspiración. Construimos para que veáis esto fácil que es, construimos conjuntamente con vosotros una primera automatización con Power Automate, usando o no usando IA. Hacemos un test, un tuning y un deploy y como última sesión, una sesión tipo workshop, pues sacamos lecciones aprendidas y vemos siguientes puntos, ¿de acuerdo? Tenemos Automation in a Week y está funcionando bastante bien para aquellos que queréis empezar en el mundo de automatización. Y ya para acabar, solo me queda una slide. Es una frase que he leído, la verdad es que no sé quién ha escrito, pero que me ha dejado bastante, creo que viene bastante a cuento, y es que la automatización está devolviendo a las personas el único recurso que no se puede comprar. Sabéis que hoy en día se puede comprar todo, que es el tiempo. Así que espero que lo aprovechéis, que aprovechéis la tecnología para conseguir algo que hasta la fecha era imposible, que es conseguir comprar el tiempo. ¿De acuerdo? Sin más, pasamos a las preguntas. Vamos a ver qué preguntas nos habéis realizado. Vale. Esperamos aquí para que vosotros podéis escribir alguna pregunta más. Vale. Tenemos de momento solamente, esta vez tenemos pocas preguntas, solo tenemos 2 preguntas, ¿de acuerdo? Alguno de vosotros pone que está utilizando UiPath como herramienta de automatización, ¿no?
RPA. Y preguntáis si hay alguna herramienta, se estáis planteando, porque veo, estáis planteando migrar desde UiPath a Microsoft. Y preguntáis si hay alguna herramienta que permita acelerar este proceso de automatización. Es verdad que UiPath como plataforma es una plataforma bastante extendida en el mercado, sobre todo en compañías grandes, para lo que es la automatización basada en robots, y que es una herramienta bastante cara, que tiene un coste de OPEX bastante alto, ¿no? Y es verdad que no es la primera, sino hay varias empresas que ya nos están trasladando por este concepto también de hiperautomatización, es decir, tener acceso a más capacidades que las que puede ofrecer UiPath como una herramienta pura de RPA, pues a migrar a plataforma Microsoft, ¿no? Bueno, pues en ese sentido Microsoft está apostando de manera potente. Hay programas específicos de fondos para pasar de UiPath a plataforma de Microsoft, y también hay herramientas o aceleradores hechas por terceras compañías. Nosotros, de hecho, estamos trabajando en el diseño de una metodología y en una herramienta, un acelerador, para conseguir transformar lo más rápido posible robots de UiPath a Power Automate de esto, pero actualmente sí tiene herramientas en el mercado que facilitan un poquito toda esta transición. Así que nada, os invitamos a que si estáis en este escenario, pues como nos pregunta esta persona, pues nos llaméis y veamos si existe algún escenario de migración en lo que os podamos ayudar. Vale, otra pregunta, nos dicen que dentro de los casos de uso que habéis presentado, ¿cómo aseguramos que la información que es confidencial, si es confidencial, si se la alimentamos a la IA, cómo aseguramos que esa información no se comparte ni se extiende hacia sitios donde no deseamos? Yo esta pregunta la dejo a Neil o Mario, quien quiera los dos para responder. Sí, yo mismo, si queréis. Nada, es muy importante aquí tener en cuenta que todas tanto las plataformas propias de Microsoft, como son Copilot Studio, por ejemplo, los propios Copilots, así como la API de Azure OpenAI, es decir, nuestro acelerador, cuando yo decía, nos conectamos a la IA, nuestro GPT, ¿no? Esto está dentro de todo el ecosistema de Azure, con lo cual la información no sale de ahí. Hay una serie de acuerdos de protección comercial, ¿vale? Al final lo que permiten es que desde el ecosistema Microsoft se utilicen los modelos de OpenAI, ¿no? Se utiliza GPT-4, los últimos modelos que hay en el mercado, 4o, pero la información no se utiliza para nada, no se guarda. Es decir, en el momento en que se envía el modelo y se recibe la respuesta, esta información ya se borra. Por supuesto, la información no se guarda para entrenar ningún modelo a futuro. Es decir, todas las preguntas que hacemos tanto a Copilot como a Copilot Studio, como en todas estas automatizaciones que estamos hablando hoy, pues no se guardan ni se utilizan para entrar ningún modelo y nadie las puede ver, ¿vale? Entonces, al final, aunque sea inteligencia artificial, es lo mismo que tener nuestros datos en cualquier otro sitio de la suite de Microsoft, de tenerlo, por ejemplo, en nuestro Azure, en un servidor, o de tenerlo en nuestro SharePoint, o de tenerlo en un cloud. El nivel de seguridad es el mismo. No por el hecho de ser IA, hay problemas de seguridad, porque es eso, la IA no se reentrena, la llamada no se puede ver, etcétera, etcétera. Espero haber respondido a la pregunta. Gracias, Neil. A ver, otra pregunta que nos hacen es, ¿creéis que Microsoft sacará en algún momento alguna funcionalidad en Power Automate para tener todos los flujos un poco organizados? Al menos poder crear carpetas para los flujos. No sé si Mario se te ocurre. Sí, realmente, a ver, una de las herramientas para tener los flujos organizados es el Automation Kit, que realmente yo creo que te da un cierto orden. O sea, al final, cuando haces 2, 3 flujos, pues no tienes problema, porque al final es fácil organizarse. Es verdad que ya cuando empiezas a tener un volumen importante de flujos, es necesario algún tipo de herramienta. Para mí el Automation Kit es muy buena herramienta. El Automation Kit es una herramienta creada por Microsoft, por el equipo de PowerCat, que te permite un poco gobernar y gestionar todo esto. No tanto como carpetas, pero sí que te permite un poco clasificarlos, te permite un poco tenerlos detectados, activar, desactivar, visualizar quién los usa, cuándo se usan. O sea,
es un poco la herramienta que también está hecha en Power Platform. Son varias herramientas, de hecho, en una, que sirven precisamente para un poco gobernar todo esto. O sea que si tenéis ya un cierto volumen de flujos, yo optaría ya por pasar a ese nivel ya de usar el Automation Kit. Se llama así, Automation Kit, lo podéis encontrar en internet y bueno, sí que es verdad que hay que conocerlo bien, hay que saber instalarlo, tiene una curva de aprendizaje también para usarlo, pero una vez se tiene activo es muy útil. Además ya viene con unos informes preconstruidos en BI, viene con una serie de aplicaciones de gestión, viene ahí con varias cosas. Nosotros, tanto cuando somos COE de automatización como cuando ayudamos a nuestros clientes a montar su propio COE de automatización, es una herramienta totalmente obligada el implantarlo porque es la que nos va a dar todas las capacidades de gobierno y administración como decían en la pregunta, pues para todos los flujos que nos solicitan, ¿no? Bueno, hay más preguntas, pero voy a dejarla en la última ya y con esto cerramos y aquellas otras preguntas que no pueden ser respondidas, por supuesto, podemos responder después del webinar en privado. Preguntáis que cuándo va a estar disponible los agentes autónomos. Pues ojalá lo supiéramos desde ProWare cuándo van a estar disponibles. La verdad es que en breve Microsoft, no recuerdo la fecha, Mario, a lo mejor me puedes recordar, es el Microsoft Ignite, que es sí. es un evento muy importante. En un par de semanas. En un par de semanas. Es el Ignite, sí. Que en ese evento normalmente Microsoft presenta todas las novedades y las disponibilidades que va a haber el año que viene de cada una de las soluciones que ahora están en preview. Faltan 2 semanas. Creo que si este es uno de los puntos más importantes en el que Microsoft está poniendo su foco, pues probablemente haya alguna novedad en ese sentido, pero no nos podemos mojar porque no lo sabemos. Directamente no lo sabemos. Bueno, pues... Sí, solo para comentar aquí que en el evento que comentaba, al final lo que dijeron es que era su prioridad para este año fiscal y que en el 25 iban a ir saliendo, pero van a ir saliendo previews, que también eso habrá que tenerlo en cuenta. Saldrán previews que luego con el tiempo se convertirán en general available, ¿no? En que sea producción, pero el proceso va a ser ese. Primero van a haber previews de unos cuantos, luego van a seguir saliendo más previews y los primeros previews van a seguir a availability. Y así. Entonces, yo creo que en el Ignite seguramente salga algo, pero es un trabajo, un curso ahora mismo para Microsoft. Bueno, pues cerramos aquí. Como veis, la IA está cambiándolo todo. También el mundo en el que automatizaremos casos de uso y no solamente para automatizar casos de uso, casos de negocio habituales de vuestras compañías, sino para ayudarnos a crear automatizaciones. La IA viene a ayudarnos también a crear nuestras propias automatizaciones. Sin más, muchísimas gracias a todos y nada, nos vemos en el próximo webinar, que creo que es la semana que viene o esta. Muchas gracias a todos. Gracias, buen día.